Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Pérez Estrada, pastor de la Iglesia Bautista de la Fe en La Concordia. Nuestra dirección es Avenida Nueva Concordia, sector 5, barrio Santa Rosa. Mi teléfono es 095 95 80 322. Quiero, por favor, si está usted allí, tiene a su lado una Biblia, por favor que la abra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 58. Dice la palabra de Dios: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice la Escritura que Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Uno de los tres principales discípulos, seguidores del Señor Jesús, había acabado de participar de la cena del Señor de la Pascua. Y dice que cuando acabaron de terminar de cenar, cantaron un himno, y Jesús les habló acerca de su muerte, de su resurrección, y dice la Biblia que Pedro se escandalizó. Y la palabra de Dios nos dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Cuando Pedro había dicho que no se iba a escandalizar, que nunca lo iba a negar, ahora vemos que dice la Biblia que huyeron los discípulos y que él les seguía de lejos y que se sentó para ver el fin. Pedro fue testigo de cómo juzgaron al Señor Jesús, cómo lo humillaron, cómo lo escarnecieron, y dice la Biblia que él nada más estaba viendo. Ahora, a veces queremos nosotros como cristianos o como personas querer seguir a Jesús, y el título de esta enseñanza es: ¿a qué distancia seguimos a Jesús? ¿A qué distancia estamos siguiendo a Jesús? Bueno, muchas veces queremos seguirlo como a nuestra propia conveniencia, como nosotros queremos. La palabra de Dios dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, dice la Biblia que una mujer llegó y le puso encima de su cabeza perfume de alto costo. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron estas palabras: ¿por qué desperdiciar tanto? Lo podríamos ver vendido y darlo a los pobres. Qué tristeza escuchar de los discípulos estas palabras. Muchas veces queremos seguir al Señor Jesús dependiendo de las circunstancias o de lo que uno tiene, ¿sí? La Biblia enseña que estos discípulos pusieron su vista en el costo, en lo caro que era el perfume. Ahora Judas, dice la Biblia, que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Muchas veces queremos seguir a Jesús de acuerdo a las circunstancias. Si nos va bien, queremos seguir a Jesús. Si nos va mal, entonces nos olvidamos inmediatamente de Jesús. Pero no, la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a que sigamos el camino correcto con Jesús. Qué tristeza es ver hoy cristianos o gente que confía en Dios, que quiere seguir a Dios, que quiere caminar con Dios, pero de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a como según le va en su propia vida. Mucha gente, ¿verdad? En abril, que el terremoto, mucha gente se bajó de sus vehículos, se arrodilló, clamó a Dios. Mucha gente salió corriendo de sus casas, clamando, pidiéndole a Dios que los cuidara, que los protegiera, buscando de Dios. Pero mientras no pasaba esa desgracia, mucha gente no busca a Dios. ¿De qué manera estamos siguiendo a Dios? ¿De qué manera sigues a Jesús? ¿De qué manera? Bueno, la palabra de Dios nos habla que los discípulos caminaban con Jesús, que los discípulos seguían a Jesús a todas partes. Pero dice la Biblia que Pedro, aquí en el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Qué tristeza que unas horas antes, minutos antes, Pedro decía que nunca lo negaría, aún daría su vida por el Señor Jesús. Cuando vienen circunstancias a nuestras vidas, cuando vienen problemas a nuestras vidas, nos olvidamos completamente de Dios. Mientras todo marcha bien, mientras todo marcha correctamente, queremos buscar a Dios, queremos seguir a Dios, estamos bien con Dios, todo es una bendición. Pero vienen circunstancias a las cuales que son pruebas y no podemos, y tenemos que buscar a Dios en oración, en lectura de la palabra de Dios, y es a quien menos buscamos. Entonces la pregunta sigue latente: ¿a qué distancia seguimos a Jesús? ¿A la distancia según las circunstancias? Solo usted lo sabe o yo lo sé. Pero gracias, ojalá que usted quiera un poco conocer más de la palabra de Dios. Estamos para servirle.
allá en La Concordia, o aquí en Santo Domingo, la Iglesia Bautista de la Fe del Pastor Franco Loyola.